No uses tu tarjeta de crédito para emergencias. Tus finanzas personales te lo agradecerán. Una emergencia, según la RAE, es un suceso o situación imprevista que requiere atención inmediata. Tentarnos por el plastiquito que tiene esa línea de crédito preaprobada y de acceso inmediato y sacar un avance en efectivo o usarla para pagar. En estos días tuve que asumir algunos imprevistos, todos relacionados realmente con viajes y mi vehículo. Y es que primeramente tuve que trasladarme fuera de la ciudad, hacer un recorrido considerable por el país, el cual me gastó en combustibles, en alojamiento, en alimentación, entre otras, para poder realizar algunos proyectos que estoy llevando a cabo. Esto significó que no tenía los ingresos en ese momento necesarios para cubrirlo. Adicionalmente a eso, al regresar de este viaje, tuve que asumir justamente los mantenimientos de mi vehículo. Ya cumplía el kilometraje necesario para realizar el cambio de mantenimiento, pero también para poder tener mayor seguridad, ya que llevo 20.000 kilómetros con ese vehículo y en estos momentos se recomienda una afinación un poquito más extensa y revisión mucho más, que yo tengo un vehículo que en este momento tiene 198.000 kilómetros y lo compré con 178.000, significa que tenía que tener un cambio de piezas. Pero el cambio de piezas fue considerable, sobre todo en el tema de la suspensión. Para quien sepa de autos, imagínense, tuve que cambiar cremallera de dirección, tuve que cambiar barras links, terminales, tuve que hacer ajustes en los amortiguadores, cambiarlos prácticamente de los dos lados, los delanteros, bases de amortiguador, o sea, una cantidad de piezas considerable, y lo que significaba justamente pues un gasto adicional tanto en las piezas como en la mano de obra. No me voy a ir por lo más barato, ya que justamente ese vehículo es la seguridad mía y de mi familia que nos movilizamos, entonces tenía que buscarle piezas originales en la medida de lo posible. Adicionalmente, también al chequear los frenos había ya desgaste en los frenos traseros, así que hubo que hacer algunos cambios tanto de pastillas, de tambores, rectificaciones, entre otros servicios que realmente hicieron que la factura se eleve. Yo solo iba apenas por un cambio de aceite y se terminó identificando todos esos inconvenientes. Sumado a eso, también tenía que pasar la revisión técnica vehicular, entonces tenía que sí o sí reparar el automóvil tanto por mi seguridad como para cumplir los estándares de la revisión. Por lo cual justamente estos imprevistos que tuve que realizar hicieron que esta factura unificada llegue a ser de aproximadamente $2.000. De esos $2.000, apenas unos 200, el 10% del total, lo tenía preparado para realizar la revisión, pagando los impuestos, las tasas, entre los otros servicios pues que hay que pagar según cada municipio. Y eso sin contar con el combustible y todos los otros gastos que tengo normalmente de alimentación, cuentas por pagar, en todo. ¿Qué hubiera pasado si yo usaba mi tarjeta de crédito? Vamos a analizar, porque tenía dos opciones. Esto sí, analizando el caso que se trate de un avance en efectivo para poder pagar. Y en mi caso todo esto tenía que pagarlo en efectivo. Esos $2.000 yo pude sacarlos, primera opción, a una cuota, haciendo un avance, justamente una cuota que no te genera intereses en la mayoría de los bancos porque es como un consumo corriente. Sin embargo, sí tienes los cargos por transformar esa línea de crédito en efectivo, por realizar ese avance en efectivo. Y para esos $2.000, si yo los cumplía en el siguiente mes, hubiera tenido que pagar $64.60 solamente por realizar el cargo, solo por realmente que el banco me dé el efectivo líquido para yo poder usarlo. Y además tenía que pagar el impuesto SOL, que este es un impuesto que se cobra en los diferidos, con o sin intereses, avances, cualquier tipo de créditos que se haga por personas naturales o jurídicas, siempre que no sean del Estado, se paga el 0.5% del total del capital. Entonces me tocaba unos $2.50 aproximadamente pagar. Eso daba que, además de los $2.000 que me comprometía a pagar en un mes en una cuota, tenía que dar $67.70 adicionales, que sí, puede no parecer mucho, pero es que si fue un imprevisto, ¿de dónde iba a sacar para poder pagar a una cuota realmente? Hay personas que lo tienen, sí, por supuesto, que tienen esa posibilidad, pero la gran mayoría no tienen para pagar a una cuota cantidades así de considerables. Entonces la otra opción era sacar un avance y diferirlo por lo menos entre unos 12 meses, que es lo usual que nosotros solemos hacer para tener
algo de manejo cuando hacemos diferidos. Y esto, por ejemplo, para estos $2,000, ahí sí se cargarían otros valores sí o sí. Por ejemplo, los intereses serían de $175.20 al final del crédito. Es decir, al final de pagar todo sumarían los intereses esa cantidad de $175.20 para $2,000 obtenidos a un año. El cargo por el avance de igual forma se hubiese mantenido en unos 64,60 aproximadamente. Así que ya era algo importante. Pero eso no es todo. La primera cuota, es decir, la primera después de haber hecho el avance, yo tengo que pagar el cargo por el avance y adicionalmente el impuesto Solca como primerito, además de la cuota que ya está calculada. La cuota era de 181,20, pero el primer pago era de 255,87. De los 12 pagos, el primero siempre suele ser el más caro porque pagas todos los cargos y servicios adicionales. Recuerda, el banco nunca pierde. Y yo terminaba pagando en total, además de los $2,000 adicionales, pagando esa cuota de $181 aproximadamente, un aproximado de casi $300 adicionales a los $2,000 que obtuve. Una cantidad que es realmente importante. Si quieres aprender cómo realizar estos cálculos, cuáles son las diferentes opciones de financiamiento, cuándo es bueno usar el avance y cuándo realmente no es bueno usar el avance en una tarjeta, te comento que estoy con el curso de Cero a Platinum. Vamos a tener una edición en este mes de julio y estaremos próximamente abriendo nuestra edición web en las próximas semanas. Y vamos a tener una edición presencial tú a tú conmigo y otros participantes. Te dejo el enlace al WhatsApp en la descripción del video. No te pierdas ese curso de Cero a Platinum, es una calidad increíble que no solamente te enseña cosas técnicas, sino que también te ayuda con una interiorización para el manejo adecuado de tu tarjeta de crédito. Dale, ¿qué esperas para mandar ese mensaje? Haciendo este análisis, entonces nosotros le entregamos al banco porque nos preste dinero para esa emergencia. Sí, y es justo que nosotros devolvamos cuando pedimos prestado, pero realmente no es algo ideal. ¿Por qué? Porque hay muchas desventajas. Primera, si nosotros estamos en capacidad de pagar esa cuota de $181 con no sé cuántos centavos, podríamos nosotros haber creado un fondo de ahorros propio para poder usarlo desde la emergencia. Si en cambio nosotros podíamos saldar esa deuda a una sola cuota directamente en menos de un mes, no era necesario realizar ese avance, ese pago y pagar ese extra porque nosotros estábamos en capacidad de hacerlo. Claro, hay emergencias y según la emergencia tenemos que destinarlo, pero realmente para cosas como esta, que son situaciones que podemos manejar, lo mejor es lo que yo hice y fue tomar desde nuestro fondo de emergencias en casa. En casa siempre es bueno que tú tengas una cuenta bancaria o simplemente puedes sacar cada mes en efectivo ese dinero y lo tengas guardado para cualquier emergencia. Un fondo de emergencias es importantísimo. ¿Cómo funcionaría un fondo de emergencias? Yo te recomiendo que sea entre el 10 y el 15% de tus ingresos mensuales. Ya sea que ganes el básico y puedas ahorrar unos $40 mensuales aproximadamente, o ganes $1,000 mensuales y puedas ahorrar 100, siempre es importante que el 10% de tus ingresos los destines justamente a un fondo de emergencias. Otro 10 a un fondo de ahorro y que tu fondo de ahorro no se mezcle con el de emergencias, que sean dos fondos separados, que el de ahorro te sirva para poder tener una meta de liquidez futura y que el de emergencias te sirva para enfrentar situaciones como esta. Claro, el primer año es difícil poder afrontar una situación de emergencia si es que estás recién construyendo. Yo personalmente lo tengo en una cuenta bancaria que realmente no uso, que es un banco que lo tengo ahí solo para que reciba mi fondo de emergencias nada más. Incluso también es una cuenta que tiene la opción de ser ahorro flexible y que te da un 5%, así que mi fondo de emergencia también crece un poquito de interés, un 5% anual, y crece un poquito mientras está ahí recibiendo y puedo tomarlo en el momento que necesite. Obviamente no es todos los casos. Por ejemplo, si una persona que no tiene mis ingresos en este momento va a tener una emergencia de $2,000, lo más factible es vender el carro porque no va a poder pagar justamente todos esos valores. Los ecuatorianos no solemos tener un fondo de emergencia, pero realmente es ideal tener un fondo de emergencia que nos permita vivir por lo menos 3 meses. Si tu sueldo es ahorita, por ejemplo, de $1,000 mensuales, deberías tener en tu fondo de emergencia por lo menos
$3,000. Si ganas el sueldo básico, deberías por lo menos tener unos $1,200 guardados como fondo de emergencia. Pero también hay que afrontar un poco y no usar la tarjeta para emergencias que no son emergencias. Por ejemplo, yo tenía en este mes la intención de poder ponerle unos aros a mi auto nuevo, simplemente por vanidad. Quería también darle una retapización a su interior por vanidad, no porque realmente sea necesario. Está funcional todavía todo eso. Y eso sumaba unos $700 con componentes de altísima calidad. Imagínate si yo decía, una emergencia es coger mi tarjeta de crédito y sacar porque quiero cambiar. Eso no es una emergencia, eso es un lujo. La cena familiar que vayas a hacer no es una emergencia. El atender a tus invitados que se van a acabar toda la comida y tú te vas a endeudar por meses, no es una emergencia. Eso es un lujo. Y por supuesto, ahorita que nos encontramos en plena mitad de año en las vacaciones no son una emergencia, son un lujo igual. Y no deberías diferirlas porque vas a terminar pagándolas durante mucho tiempo. Siempre es más recomendable tener un fondo de ahorros justamente para las vacaciones y que no se te mezcle con el fondo de emergencias. Ojo, no se trata de ser tacaño, se trata de que tu tarjeta de crédito la uses como una verdadera herramienta financiera y no como una fuente de deuda. ¿Alguna vez usaste tu tarjeta de crédito para emergencias? Déjamelo saber en la caja de comentarios y analicemos cuál fue tu experiencia. Hasta la próxima, que la pases bien.